hicimos esta gráfica de la velocidad, bueno, la magnitud de la velocidad de Darcy, donde podíamos apreciar que el centro del reactor se mueve un poco más rápido y en las paredes más lento. Y creo que nos quedamos, las otras gráficas todavía no se habían modificado ninguna. Lo único que habíamos hecho era agregar aquí las vistas. Bueno, esa la voy a quitar. Más habíamos agregado las vistas. Y aquí en los datasets habíamos agregado el sector 3D para hacer las otras partes, ¿no? del reactor tubular. Ahora, las siguientes gráficas, bueno, van a ser para obtener primero el de la concentración de los reactivos, o sí, ya sea A, B o del producto C, ya están ahí por default. Lo único que faltaría es cambiarlas para que se vean igual que la de la velocidad de Darcy, que se vea las otras partes del cilindro. Entonces, por ejemplo, aquí nos vamos a la concentración D en el de superficie, y como nada más tenemos el diagrama original con el cual habíamos hecho la simulación, aquí en el dataset lo único que hay que hacer es cambiar al sector 3D. Aquí, bueno, acá voy a cambiar mi vista de la columna, la voy a poner que se vea más, bueno, ahorita la acomodo. Y ya, básicamente acá al cambiar al sector 3D, la vista la ponemos en columna. El darle graficar ya me va a graficar como lo quiero. Entonces aquí el de la columna la voy a acomodar nada más. Voy a dejar así. Y ahora sí le damos lock cámara. Y me voy a la de la concentración. Y ya se acomodó. Entonces esto es nada más para que en vez de que se vea un solo elemento, se vean los 5 elementos de los 8 que conforman el círculo. El sector 3D ya lo teníamos hecho. ¿Sale? Pues ya ahí lo pueden ir viendo. Ahora sí, bueno, esto lo pueden hacer tanto para la superficie, bueno, las líneas de flujo ahorita las vamos a acomodar también, o por ejemplo para el reactivo B, que como la reacción es hipotética, B se va a ver exactamente igual que A, y C tiene que ser al contrario, y la concentración pues tiene que ser el doble, porque por cada uno de A y de B se forman 2 de C. Entonces esto nada más lo vamos a ver al contrario en los códigos de colores, ¿va? Ahora sí, para hacer nuestras gráficas en 2 dimensiones, como vamos a extraer los datos de concentraciones, más bien aquí los que nos está graficando son las concentraciones a lo largo de todo el reactor, es decir, en todo el lecho empacado, en todo el lecho de los pellets empacados, como un todo. Para graficar las concentraciones que nos marca el ejemplo, son las concentraciones que están dentro de cada pellet individual. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos definido acá en nuestros componentes que la reacción se lleva a cabo dentro de los pellets y no en el agua, ¿verdad? Sí, espontáneamente, sino dentro del pellet. Entonces, para sacar esos datos, nos vamos a ir aquí a la solución 1 y lo vamos a duplicar. ¿Cómo se duplica? Nada más le vamos a dar clic secundario y le vamos a dar clic en duplicar. Y ahora que ya está duplicada, aquí donde está el componente 1, vamos a sacar y vamos a poner la extra dimensión.
que es la del hecho de partículas reactivas de los pellets. ¿Sale? Y ya, ahora sí, ya como ya tenemos esa dataset incluido, de ahí podemos sacar los datos que necesitamos. Entonces ahora hay que agregar la gráfica. La gráfica la agregamos aquí de resultados, el grupo 1D, grupo gráfico en una dimensión. Y dentro del 1D, clic secundario y gráfico de líneas. Entonces a mi grupo 1D, nada más para diferenciarlo de los otros, este le voy a llamar PLXY, que es el de 2 dimensiones. Y aquí en las gráficas, aquí voy a poner A. Bueno, porque aquí voy a graficar la concentración correspondiente al reactivo A. Entonces, para hacer la gráfica en una dimensión, bueno, más bien la de líneas, aquí el dataset, vamos a seleccionar la 3 en todos los dominios y ya me agregó automáticamente los dominios. Ahora en la expresión, ¿qué expresión vamos a poner? Si fijan, ahí está la concentración de A por default. Entonces, así como habíamos puesto en un inicio las concentraciones para que nos las leyera dentro del pellet, vamos a poner este código que les acabo de poner en el chat. La expresión para indicarle que tiene que ir al componente 1 de la extra dimensión. Estas son las coordenadas en XYZ.500 del componente 1, en el transporte que era el TDS, después en el RPB, que es el hecho reactivo de pellets, la concentración del pellet y finalmente ahí la concentración A. Aquí lo que voy a quitar es el título, porque si no voy a empezar aquí a escribir un montón de, bueno, los títulos, así como aparece, como los tomo por default. Y voy a cambiar el ancho de las líneas a 2 para que se vea bien. Y en las leyendas, aquí las vamos a poner que me muestre las leyendas. Si se dan cuenta, lo que me está graficando es la línea que corresponde a cada punto del tiempo en el cual se realizó el cálculo, es decir, a 0 segundos realizó un barrido para todo el reactor. Después se cambia a 10 segundos, otro barrido para todo el reactor. Eso fue lo que hizo el simulador. Entonces aquí, para quitar todos y nada más poner las concentraciones cuando ya se realizó toda la reacción, aquí en la configuración del lado izquierdo, en el pellet XY, en el grupo 1D, aquí está donde seleccionamos el dataset, el time selection dice all. Aquí vamos a cambiar el time selection al last, al último. No es cierto, ahora aquí. Bueno, es aquí donde está en el A, arriba también está el dataset, donde agregamos la solución 3, aquí le ponemos al último, last. Y en teoría, ya nada más está el de 180 segundos. Y ahora la leyenda la vamos a cambiar, la vamos a poner manual, porque esta leyenda en realidad únicamente es la concentración de A dentro del pellet. Entonces ahí hay que escribir, bueno, los copio y se los pego. Así se escribe para poner pellet,
escriba pellet, concentración de A. ¿Sale? Entonces, ya que acabamos de configurar esta primera gráfica, la BA, vamos a dar clic aquí secundario a la A y la vamos a duplicar. Ahora la etiqueta, bueno, el label va a ser B. Y aquí donde habíamos puesto la expresión donde decía A, vamos a poner B. Y en la leyenda igual A en vez de A es B. Y agregamos la de B. Ahora duplicamos la de B. Y cambiamos todo por C. Ya todo se queda igual, únicamente tenemos que configurar una. Y las demás ya salen directas. Ahora sí, ya tenemos las tres líneas que nos importan, las concentraciones de A, de B y de C en el pellet, y es a lo largo de todo el reactor. Ahora aquí, ¿qué tenemos que modificar? Ya acá en la configuración general, acá en el pellet XY, en los plot settings, vamos a cambiar los ejes. Esto para que correspondan con lo que tenemos ahí graficado. Entonces, en el eje X, el arc length en metros es en realidad el radio normalizado del pellet. Es decir, lo que es el radio entre el radio del pellet. Y en el eje Y es la concentración. Bueno, aquí nada más voy a dejar las unidades porque las unidades son las de concentración. Concentración. Entonces, si son los ejes correctos de mi gráfica, tenemos concentración, tenemos el radio del pellet. Entonces, esto significa, bueno, lo que acabamos de hacer es para obtener esta gráfica que nos dice cómo aumenta o cómo disminuye la concentración de A, B y C con respecto al radio del pellet. Es decir, en el centro del pellet es donde tenemos la menor concentración tanto de A como de B y la máxima de C. O sea, en el centro del pellet es donde está reaccionando o donde se está llevando a cabo la mayor parte de la reacción, y conforme nos acercamos a la orilla o hacia el radio externo, a la parte exterior de los pellets, disminuye la concentración de C, es decir, hay menor concentración. ¿Sale? Es básicamente lo que hicimos. ¿Hasta ahí todo bien? ¿No me fui muy rápido? No, todo bien, maestro. Ok. Y ahora lo que vamos a hacer es obtener una vista en 3D del pellet, así como tenemos estas vistas en 3D del reactor. Vamos a obtener una en 3D, pero del pellet. Entonces, para obtener eso, ¿qué vamos a hacer? Ya, bueno, esto ya cada resultado del que tenemos aquí es independiente. Nos vamos a ir a la parte de resultados en la barra de tareas y vamos a agregar cortar punto 3D aquí luego la input point, y ahí nos dice de qué dataset lo vamos a cortar, ese es el correcto, y en qué coordenadas lo vamos a cortar. Entonces miren, lo vamos a cortar en punto 5, 0 y 0, que es donde se encuentra si le damos aquí en plot, en el elemento de geometría que habíamos hecho, o bueno, que está hecho del reactor, este es el punto que nos va a tomar justo en el centro del reactor. Entonces ahí vemos que básicamente lo que nos grafica pues es el pellet, ¿no? Sería eso.
Bueno, eso fue el Cut Point 3D. Y ahora nos vamos a ir de nuevo en resultados, más datasets. Y vamos a agregar el Revolution 2D. El de 2 dimensiones, este. Y aquí, ¿qué vamos a hacer? Únicamente vamos a abrir a expandir la parte del Revolution Layers de las capas y vamos a cambiar el ángulo a 270. ¿Para qué? Para que el pellet quede así como cortado, básicamente. Y bueno, aquí se me pasó, bueno, ya, ese sí lo dejamos. Vamos a agregar uno que sea el mismo, pero en una dimensión. Y en el de una dimensión, de nuevo volvemos a ver aquí los layers. Y en esta parte el ángulo lo vamos a poner de menos 90 hasta 180. Bueno, es que lo tenía que haber agregado al revés, primero este. Y cuando agregas el 2D por default, te lee aquí los datos que vienen del Revolution 1D. Entonces, aquí nada más cambia el 1D. Y acá, así como está por default, está bien. Y ya, esos son los datasets necesarios que necesitamos para el 3D. Ahora, para hacer la gráfica, vamos a agregar un nuevo grupo de gráficas 3D, igual de la pestaña de resultados. Agregamos el nuevo. Y esta se va a llamar Pellet 3D. Y mi dataset va a ser el Revolution 2D. Y aquí nada más voy a quitar esta parte de los bordes, plot dataset edges, los contornos. Esos no creamos los contornos. Y listo. Antes de que le den plot, nos vamos a ir aquí al grupo 3D, en el pellet 3D, le damos clic secundario y vamos a agregar una superficie, surface. Y aquí para obtener la concentración, bueno, de hecho es el mismo código que habíamos puesto anteriormente. Ahí se los acabo de pegar en el chat. Esa va a ser nuestra expresión. Entonces, ya que ponemos nuestra expresión, nada más vamos a darle ahora sí plot. Y ya, ahora sí. Entonces esta gráfica ya nada más la acomodamos como querramos que se vea, ¿no? Pues lo voy a dejar así. Y bueno, nos agrega una nueva vista, esa la voy a borrar. Y a la del más bien voy a agarrar aquí la del pellet. La que teníamos originalmente, que habíamos agregado de pellet, que no habíamos usado, sirve para acomodar esta gráfica. Entonces ahí donde la acomodo le doy lock. Y acá en la del pellet 3D le voy a poner la vista del pellet. Y ahora sí ya le doy graficar. Y ya esta vista ahora sí ya no me sirve.
Y ya nada más tenemos la del pellet. Bueno, aquí podemos cambiar el título está como automático, lo ponemos manual. El título únicamente es la concentración de la especie C. Es concentración en el pellet del componente C en esas unidades. Entonces ahí lo que estamos viendo es cómo se forma, más bien dónde es la mayor cantidad de C. Digamos que en la superficie del pellet prácticamente no hay nada y hacia el centro es donde está reaccionando. E igual, esto lo pueden cambiar, por ejemplo, en la superficie o pueden agregar uno nuevo. Y igual así como hicimos, nada más cambiar la expresión por la concentración de A o de B. Y lo que va a pasar pues es que estos colores básicamente se van a intercambiar, ¿no? Al otro lado. Y ¿qué más? La última, nada más para acomodarla y que se vea mejor. Vamos a acomodar estas líneas del flujo. ¿Por qué? Porque aquí, bueno, ustedes ven aquí las líneas del flujo, pero se pueden ver mejor. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, primero el dataset lo puedo cambiar por el sector 3D para que me haga la vista la voy a poner de columna. Aquí las líneas de flujo, ya está la vista de columna. Y ¿qué vamos a hacer? Para esta que se vea mejor, lo que vamos a hacer es modificar donde empieza. ¿Por qué? Porque las líneas del flujo las toma exactamente en 0. Entonces, para hacerla que empiece un poquito después del 0, nos vamos a ir aquí a la pestaña de resultados. Vamos a darle en cortar plano o plano de corte, cut plane. Entonces aquí nos dice de qué dataset lo va a cortar y en qué parte de la X. Entonces le vamos a poner .005 y ya. Bueno, y aquí el dataset es del sector 3D para que me lo tome así como está aquí la gráfica. Entonces ahora sí, nos vamos acá a la de las líneas del flujo, las streamlines, y ahí le vamos a cambiar el posicionamiento que tiene que estar por aquí. No, plot settings. No, vamos a expandir el streamline, aquí donde dice líneas de flujo 1, ahora sí. Aquí a un lado dice streamline positioning. Aquí nos dice cuántos puntos, que son básicamente las líneas y los puntos que ahí tenemos. Ahí vamos a agregar 1000 para que se vea mejor las líneas. Agregar 1000 puntos. Y aquí donde dice along, a lo largo de la curva o de la superficie, vamos a agregar el plano, el cut plane, uno que acabamos de agregar. Y aquí en vez de una línea, en el coloring and style, vamos a seleccionar que sea un tubo. Y aquí dice tube radius expression. Entonces la expresión va a ser la concentración de A, ahora sí. Vamos a estar a lo largo del reactor. Y vamos a poner las unidades que son metros a la cuarta sobre mol. Y le vamos a poner un factor de escala de 0.004. Aquí donde está el factor de escala, 0.004.
Y ahora sí ya le dan aquí, bueno, en plot. Y básicamente lo que nos va a hacer es que nos va a agregar todas las líneas de flujo que le acabamos de decir. Y es para esto, para que podamos ver cómo se comporta el flujo una vez que pasa a través de la mampara de entrada. Bueno, esta cosa que es como si fuera una coladera, ¿no? Entonces, cuando pasa a través de estos pequeños círculos, lo que hacen es un efecto como una expansión, ¿no? Se expande después de que pasa por estos orificios del flujo y ya forman estas líneas de flujo que recorren el reactor. Es básicamente lo que estamos haciendo. ¿Hay dudas, preguntas? No, ningún. ¿Todo bien? Sí, todo Entonces, bien. así, Sí. bueno, estas líneas normalmente se usan, bueno, aquí pues nada más nos dio líneas rectas, ¿no? En teoría tiene esta parte de la mampara esa, la entrada, que es como una coladera, para que el flujo sea uniforme a lo largo de todo el tubo. Y esto de las líneas de flujo, las streamlines, se utilizan sobre todo cuando tenemos diagramas, a lo mejor si es un tubo, pero en forma de U, o en forma de S, o en serpentina, algo así. Ahí pueden ver en qué zonas hay turbulencias, en qué zonas se está acumulando, o en qué zonas no, y conocer exactamente dónde, a lo mejor dónde está fallando algún proceso, ¿no? Para eso se utilizan estas líneas. Pues en este caso, como son tubular, pues nos los grafica así bien perfectas. Y con eso se terminaría ahora sí ya las gráficas del ejemplo del reactor tubular, del lecho empacado. Entonces, ahora sí, guárdenlo, no lo pierdan para que tengan ahí su simulación. Y pues ya, así como hicimos igual esto en A y en B, en A más bien, lo que vamos a hacer, se puede duplicar para hacerlo en B y para hacerlo en C. Porque con los 20 puntos era así se ve, ¿no? Así como estos, por default. Entonces nada más hay que agregarle más puntos para que se vean mejor. Y bueno, hasta ahí le vamos a dejar por ahora con esta parte de Consol. Y lo vamos a retomar cuando acabemos la parte de la unidad 3, que es la parte de flujo de fluidos. ¿Para qué? Para volver a hacer simulaciones de las tuberías, de las presiones, de los flujos, de los perfiles. Y bueno, pero eso ya sería la próxima unidad. Ahora, ahorita les voy a publicar la tarea que corresponde al cuadernillo de esta unidad, de la unidad 2 de cinética, para que lo vayan revisando. Y el próximo, bueno, ya mañana es puente, ¿verdad? Miércoles, jueves y viernes es el puente. Y el próximo martes 21 revisaríamos si tienen dudas de lo del cuadernillo y empezaríamos la unidad 3. ¿Va? Vale, profesor. Ok, profe. Y el examen sería el 28, una semana después. De hoy en 15, más o menos. Ajá, exactamente, de hoy en 15. Está bien, profesor. Sería que es martes 28 a las 5, ¿no? Que es cuando tenemos la clase. Entonces, miren, ahorita ya acabo de crear la tarea.
Ya la pueden checar ahí en el Classroom. Y déjenme anotar que sí es el examen. Examen de la unidad 2. ¿Sale? Entonces ya la próxima semana, bueno, en el examen no va a venir parte del simulador, ese lo vamos a dejar probablemente para la tercera unidad, donde se puede aprovechar un poquito más por la parte de los flujos y presiones y demás. Y de hecho porque de hecho ahorita lo que estuvimos viendo ya aparte de cinética, pues es una combinación, ¿no? De reacciones y cinética. Bueno, de reacciones y parte de dinámica de fluidos. Entonces ya la próxima semana iniciamos la unidad 3. Después de las dudas, les subí el cuadernillo, chéquenlo. Para la parte de cinética van a ser problemas como los que estuvimos haciendo aquí, de órdenes, de arreños, de mecanismos de reacción, así, velocidades de reacción, demás. ¿Sale? Y pues ya, jóvenes, sería todo. Disfruten su puente. Nos vemos el próximo martes a las 5. Sale, maestro. Muchas gracias. Ok, gracias. Gracias, Buen día. igualmente. Sale, buen día.